Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes con todos. Darle la bienvenida a esta reprogramación de la clase del día jueves 3 de noviembre de 4:10 a 7:20 de la noche, que por razones de una emergencia que tuve con mi hijo pequeño, no me vi en la obligación de comunicar a mi, cor- a mi jefe de que no iba a poder desarrollar la clase y que les avisara. Eh, Mil disculpas jóvenes por este incidente, pero no he querido dejar de lado esta recuperación y con su compañera Angie hemos programado se ha hecho el sondeo para que hoy día se haga la recuperación de la clase. Entonces, hoy siendo 5 de noviembre del 2020 a las 4:10 vamos a empezar nuestra recuperación y la recuperación va a ser hasta las 7:20 de la noche, como nosotros normalmente hubiésemos estado en clases. Ya chicos, yo estoy grabando 100% la clase. Vamos a tratar de hacer tal y cual la clase. ¿Ya? Esperemos que poco a poco ya lleguen sus demás compañeros, como habían quedado en el sondeo que hizo su compañera Angie, y ya empecemos a desarrollar nuestra clase como si fuera un día normal. Pueden ver la pantalla, ¿verdad chicos? Sí, perfecto. Bien, jóvenes. Entonces, ya con su docente de práctica seguramente han solucionado ya problema de áreas, ¿verdad? Este PPT que les presento es de la sesión número 2, correspondiente al tema de áreas, que es una aplicación de la integral definida, ¿ya? Entonces, voy a presentar la parte teórica así de manera bastante resumida y ya luego pasamos a la solución de los ejercicios que están planteados en la hoja de trabajo. ¿Ya, chicos? Bien, en la vida cotidiana nosotros nos encontramos con figuras de esa forma. Miren. ¿Cómo creen que sería factible calcular el área de esa figura? Esa es una figura correspondiente a esa es una piscina que da la impresión que tiene forma de un riñón, ¿no? Entonces, ya es una forma desconocida por nosotros porque no hemos estudiado fórmulas para calcular área de regiones de esa naturaleza. Sin embargo, sí se puede calcular el área. Cuando uno se encuentre con problemas así de esta naturaleza, lo que se recomienda es lo siguiente. Se recomienda que eh, trazar un sistema de coordenadas, un sistema de ejes coordenados, ¿no? Como por ejemplo, uno podría trazar un eje en este lado, ahí tienes, vamos a llamar como si esto si fuera el eje X, ¿de acuerdo? Entonces es como si esto fuera el eje X y trazamos otro eje perpendicular que representaría al eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, lo que se hace en realidad para resolver problemas de esta naturaleza, lo que se hace es modelar la curva, ¿no? Sacar puntos distintos a diferentes alturas de esa curva y nos estaría, pues, originando un conjunto de puntos que lo podemos modelar mediante una curva y en Excel fácilmente podríamos hallar la ecuación que representa o el modelo matemático que representa esa curva. Y luego, eh, una vez que tenemos el modelo matemático, pues utilizamos las notaciones o el criterio de cómo calcular el área bajo una curva, ¿no? Mediante la integral definida, chicos. Entonces, lo mismo que hacemos en esta parte superior, también se haría en la parte inferior, ¿no? Entonces, esa sería una forma bastante didáctica de cómo poder calcular el área de una región que obviamente no conocemos, ¿no? No es una región conocida, no es un triángulo, no es un círculo, no es una elipse, como para poder calcular el área así de manera rápida. Lo que se hace, como les digo, se hace la modelación matemática, ¿ya? Y va a haber problemas. En la hojita de trabajo que vamos a resolver, va a haber un problema muy parecido que lo vamos a hacer, ¿ya, chicos? Entonces, esa sería la parte de la problematización correspondiente al tema al tema de área, ¿no? Y luego, como saberes previos, necesitamos pues recordar cómo se grafica la función lineal, cómo se grafica la función cuadrática, la función
cúbica, la función raíz cuadrada, la función logaritmo, la valor absoluto, ¿no? Y luego, por ejemplo, nosotros vamos a calcular áreas de regiones encerradas por dos curvas. ¿Cómo creen que podemos hallar los puntos donde se intersectan esas curvas? Definitivamente, chicos, para hallar esos puntos de intersección, uno tiene que igualar las ecuaciones que representan a las curvas. Los igualamos y acá te sale una ecuación que depende de X o depende de Y, dependiendo del caso, dependiendo cómo esté la curva. Entonces, y por ahí podemos hallar las coordenadas que vienen a ser los límites de integración de la integral que se necesita para resolver este problema. Bien, jóvenes. Entonces, el logro es que al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas vinculados a gestión e ingeniería sobre el cálculo de área de regiones acotadas por una o más curvas. Este PPT está explicado al 100%. La docente que ha explicado lo ha grabado el video, ya yo también he grabado ese video en la sesión, en el inicio de la sesión. Y entonces, lo que voy a hacer simplemente es pasar las fórmulas así de una manera bastante rápida y luego ya cuando se trate de aclarar la solución de algún ejercicio en el cual se aplica una de las fórmulas que vamos a presentar, entonces ahí sí nos vamos a detener un momento para hacer ese análisis respectivo. Chicos, entonces el caso número 1 es cuando tenemos el caso más simple, donde hay una función que es mayor que 0 en un intervalo cerrado a, b. Eso significa que la gráfica esté por encima del eje X. En realidad aquí puede ser mayor o igual a 0, ¿no? Porque la gráfica incluso puede haciendo contacto con el eje X en los extremos. Entonces, ¿cómo calculamos el área de esta región? El área simplemente se calcula mediante esa fórmula. Por aquí, como ven, se ha formado un diferencial de área. ¿Cómo se forma ese diferencial de área? Lo que pasa, jóvenes, es que a la altura de un X, vamos a suponer que tenemos un X por aquí, ubicamos un X que está entre A y B. A la altura de ese X se traza un rectángulo cuyo ancho es tan delgadito que varía en el eje X, y la altura cae sobre la función, es decir, la altura sería y igual a f de x. Aquí lo que están haciendo, utilizando ese criterio para este caso, como ustedes ven, este pequeño rectángulo, lo están analizando como si fuera un diferencial de área, ¿no? Y ustedes dirán, pues, ¿y por qué resta aquí, resta el tema de 0? Lo que pasa, chicos, cuando ustedes quieren calcular una distancia vertical, vamos a suponer que por aquí tenemos nosotros el cuadradito, vamos a suponer que está por aquí. No, tiene que ser una forma muy delgadita. A ver, vamos a suponer que este cuadradito está por acá. Ahí está bien. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que ese rectángulo, ese es el diferencial de área, ¿de acuerdo? En la parte superior, el y de la parte superior cae sobre la curva, que es y igual a f de x, y el y de la parte inferior cae sobre la recta que viene a ser el eje x, que tiene ecuación, este eje tiene ecuación y igual a 0. Bueno, esa es la ecuación del eje x. Entonces, jóvenes, siempre que quieras calcular una distancia vertical, se resta y de la parte superior y y de la parte inferior. Bien, chicos, entonces ese es el criterio que ustedes han visto aquí, que por qué lo están considerando como f de x menos 0. De manera general es así, ¿no? Pero ya sabes que aquí simplemente te queda f de x. Por eso es que el diferencial de área es el producto de la base por la altura, ¿no? O largo por ancho. En todo caso sería f de x por el diferencial de x. Eso sería el diferencial de área, repito. El diferencial de área en este caso sería f de x por el diferencial de x. Pero como queremos el área de toda la región, entonces integramos en ambos lados, y mira lo que se obtiene la fórmula que representa, en este caso, el diferencial de área te queda el área, y aquí lo único que vamos a hacer es poner los límites de integración, porque el x que estamos considerando va a variar desde a hasta b. Entonces sería f de x diferencial de x. Entonces, chicos, esa fórmula es la que nos ayuda a calcular el área de la región. El área de la región. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces también en la parte inferior está el otro, la fórmula, justamente la fórmula que estoy presentando aquí. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, como les decía, rápidamente voy a pasar esas fórmulas y ya luego vamos viendo los ejercicios de la hoja de trabajo que nos corresponde. Acá miren, aquí la cosa sucede de manera inversa a lo que estamos viendo en el caso anterior, ¿no? Si nosotros ubicamos un X que estaría más o menos, bueno, si quieren lo ubican por aquí, un X que tiene la posibilidad de variar desde A hasta B en cualquier parte. Entonces, en esa posición tú dibujas un pequeño rectángulo, Ese rectángulo definitivamente tiene altura y tiene ancho, ¿no? El ancho es bien delgadito, que se llama diferencial de X. Ese sería el ancho, ¿no? Justamente como lo ponen aquí. Y la altura, la altura es la diferencia de quién. Esta recta es el eje X que tiene ecuación y igual a 0. Y esta curva es el y igual a f de X. Entonces, cuando tú vas a calcular una distancia vertical, siempre sería aquí el y de la parte superior menos y de la parte inferior. En la parte superior y vale 0. A 0, ¿ya? Esto sería el eje X, por supuesto, pero ya sabes que esto le corresponde a y igual a 0. Esa es la ecuación del eje X. Entonces, repito, en la parte superior y vale 0 y en la parte inferior y vale f de x. Por eso es que lo están considerando de esta forma, ¿no? Y entonces el diferencial de área sería el producto de menos f de x por diferencial de x. Integramos en ambos lados y tenemos el área de la región dada por esta curva, por esta fórmula, ¿no? Mira, en el caso de que la gráfica está por debajo del f de x, en ese caso, chicos, solamente en ese caso se pone signo menos delante de la integral, ¿no? Y listo, pues con eso ya sacamos las dos fórmulas que se necesitan en este caso para esas dos posibilidades, ¿no? Cuando la función es mayor que 0 y cuando la función es menor que 0. Ahora, jóvenes, vamos a continuar presentando más ejercicios. Ya, vamos a continuar presentando más ejercicios. Y el otro caso es cuando tenemos precisamente, el otro caso sería cuando se tiene que la misma función y igual a f de x, esa misma curva, y el eje x, pues hay partes donde está pasando hacia la parte superior, luego hacia la parte inferior y así. Mira. Entonces, aquí hay zonas donde la integral definida va a tener signo positivo y hay zonas donde la integral definida para calcular el área va a tener signo negativo. Observen entonces, chicos, en la zona desde A hasta C, la integral va a tener signo positivo para calcular el área de la región 1, ¿no? En la zona desde C hasta D, la integral va a tener signo negativo. Ya está. En la zona de D hasta E, nuevamente la integral va a tener signo positivo. Y en la zona desde E hasta B, la integral tiene signo negativo. ¿Ya, chicos? Entonces hay que ver, para calcular el área de una región es importantísimo graficar. Sí, están las fórmulas ahí de semiparabólico y cosemiparabólico, claro. Ahí están las fórmulas. Usan esas fórmulas en función está dado como el tema de funciones exponenciales. Ya está, o sea, no vas a usar el seno hiperbólico tal y cual, sino vas a usar su fórmula equivalente del seno hiperbólico. En el taller, ahí está definido cuánto es el seno hiperbólico de X y cuánto es el coseno hiperbólico. ¿Ya? O sea, así tal y cual no lo vas a utilizar, sino reemplázalo por sus equivalentes. Entonces, muy bien. Bien, entonces continuamos. Luego, aquí ya estos ejemplos los voy a pasar porque ya, como les digo, el docente lo explicó detalladamente y en el video.
¿no? Aquí, por ejemplo, es cuestión de calcular la integral desde 2 hasta 4 de la función f de x que da como x al cuadrado y te sale el área del aro, ¿no? Te sale el área del aro. Eh, Cuando la curva está en la parte inferior, también, ¿no? Con x igual a menos 2 y x igual a 2, con la curva y igual a menos x cuadrado, entonces, en este intervalo de menos 2 a 2, la función está debajo del eje x. Por lo tanto, la integral va a ser negativa. Ahí está. Simplemente, y se calcula el área del lado. Aquí es donde sí me voy a detener un poco. Por ejemplo, calcular el área de la región limitada por la gráfica de y igual a seno de x. ¿Qué pasaría, chicos, si es que nosotros no graficamos y calculamos así directo? Calculamos directo la integral definida que va desde 0 a 2pi. Es decir, voy a suponer que por aquí tenemos, a ver, vamos a jalar esto, vamos a jalar esto de este lado. Vamos a suponer que tenemos nosotros que calcular la integral definida. Supongamos que te piden calcular la integral definida que va desde 0 hasta 2pi, ¿de acuerdo? Y no graficas, sino calculas directamente la integral de 0 a 2pi del seno de x diferencial de x. Mira lo que va a pasar. ¿Cuánto es la integral de 0, chicos? ¿Cuánto es la integral de seno de x? ¿Sería cuántos, jóvenes? ¿Cuánto sale la integral de seno de x, chicos? A ver, Jimmy Madueño, la integral del seno, menos coseno, ¿no? Claro, exactamente. Menos coseno, no, la integral de seno de x debería ser menos coseno, ¿ya? Entonces aquí sería menos, vamos a ponerle vamos a poner el lapicito, que sería menos coseno de x. Y obviamente lo vamos a evaluar desde 0 hasta 2. ¿De acuerdo? Entonces, si calculamos la integral te va a quedar en este caso menos coseno de 2pi, coseno de 2pi, menos, con el menos ya se convierte más. Acá te queda coseno de 0. Mira, coseno de 2pi es menos 1, es 1, ¿verdad? El coseno menos que está afuera sería entonces menos 1. Más coseno de 0, ¿cuánto va a ser coseno de 0? Coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces, 1 menos 1 te va a dar 0. Mira lo que pasa, jóvenes. Esa es la integral. La integral del seno de x evaluado de 0 a 2pi te da 0. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser posible ese? Y eso uno lo puede comprobar si quieren. Mira, vamos a aprovechar que tenemos los graficadores y nosotros estamos acostumbrados a utilizar Desmos, ¿verdad? Vamos a buscar calculadora graficadora Desmos. Ahí está. Entonces, si en Desmos nosotros hacemos lo mismo, es decir, integramos int, escribes el comando int y escribes 0 hasta 2pi, los límites, de 0 a 2pi, y ingresas la función seno de x, acá lo reconoce como sin, seno de x integrado con respecto a x, mira que te da 0. Entonces, está bien calculado, ¿verdad? Te da 0. Pero si ahora a ti te piden calcular el área de la región, ojo, si te piden calcular el área de la región, entonces no integres directamente, porque no es que te va a dar 0 el área, pero ¿cómo va a ser 0 el área de esta región? Imposible, ¿verdad? ¿Cómo te va a dar 0 el área de la región cerrada por la curva y igual a seno de x desde 0 hasta 2pi? Mira, la región tiene esa forma, chicos. Entonces no puede ser 0 el área. Lo que pasa, jóvenes, aquí si ustedes utilizan integral definida directamente, lo que hace la integral definida es suma todos los valores que toma la función desde en el intervalo de 0 a 2pi. Por ejemplo, mira,
Por ejemplo, si nosotros sumamos todos los valores que toma la función en ese intervalo, pues tendrías estos valores. Aquí hay uno, por acá tendrías otro valor, y así hay una infinidad de valores en ese intervalo de 0 a 2pi. Entonces, esos valores, esa sumatoria va a ser una sumatoria de valores positivos, por lo tanto la suma también te va a dar un valor positivo. Y así, para cada valor de x, pues tienes su imagen que cae sobre la función, entonces la función está tomando valores positivos. Pero eso va de 0 a pi, porque el intervalo es de 0 a 2pi. Entonces, esto se corta en el punto medio. Ahora, si nosotros hacemos el mismo procedimiento, pero ya con la parte que está en la parte inferior, observa, este valor va a ser negativo. Aquí también, toda la suma de estos valores son valores negativos. Entonces, lo que estás haciendo cuando tú integras directo de 0 a 2pi, estás sumando los valores positivos más esos valores negativos. Lo que pasa es que el resultado de esta sumatoria, el valor absoluto es igual al valor absoluto del resultado de la sumatoria que también tienes en este lado. Obvio que ese valor te va a salir con signo positivo acá y el valor acá te sale con un signo negativo. Al sumarlo, dos cantidades iguales con signos opuestos, por eso te sale cero. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la integral definida. Pero jóvenes, si nosotros queremos el área de la región, el área no va a ser cero. El área, ¿cómo se va a definir el área de la región? El área de la región va a estar definida en dos partes. El área de la región, vamos a ponerle por aquí, el área de la región va a estar definida en dos partes. Este punto es el punto pi, ¿de acuerdo? Es la mitad de 2pi, obviamente. Entonces sería, esta parte va a tener signo positivo, la integral que consideres en este lado va a tener signo positivo, porque está en la función es positiva, es decir, su gráfica está por encima del eje x. Y la integral que tengas en este lado va a salir con signo negativo, porque obviamente la curva está debajo del eje X. Entonces, chicos, la integral que se forma es de la siguiente manera. Sería la integral que va de 0 a pi, 0 a pi de la función seno de x, diferencial de x, más el resultado de la otra área. Pero resulta aquí que esta integral va a ser negativa. Con el más que está en la parte externa, entonces acá le ponemos directamente menos la integral que va desde pi hasta 2pi de la función seno de x diferencial de x. Esa sería la forma correcta para calcular el área de la región encerrada por la función seno de x entre el intervalo de 0 a 2pi. Porque aquí ya no te va a dar 0 como en este caso, ¿no? O sea, lo que hemos hecho en la parte superior no es calcular el área. Cuidado, jóvenes, con esto, no vayan a confundir. Este resultado que hemos encontrado aquí es para calcular la integral definida, no estamos calculando el área. ¿De acuerdo? Con esta integral estás calculando la integral definida y ahí sabes que te sale 0. Pero el área no te va a dar 0. ¿Por qué? Porque para el área tienes que tener la gráfica de la función y ver qué partes de la curva está por encima del eje X y qué partes está por debajo. ¿Ya, chicos? Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros queremos seguir calculando la integral, te va a quedar, simplemente te va a quedar menos el coseno de x. A ver, aquí borramos esto y continuamos con, acá te va a quedar menos coseno de x, ¿no? Coseno de x evaluado desde 0 hasta aquí, ¿correcto? Menos, con menos, aquí también te sale menos coseno, con el menos que está en la parte inferior sería más coseno de x, evaluado desde pi hasta 2pi. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, chicos, ahora, el coseno de pi, ¿cuánto da, jóvenes? El coseno de pi vale, es decir, acá te va a quedar menos coseno de pi, menos con menos sería más coseno de 0, ¿correcto? Luego aquí te va a quedar más el coseno de 2pi, menos el coseno de pi. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el coseno de pi, jóvenes, va a quedar
En realidad, menos 1. Con el menos que está afuera, te va a quedar 1 positivo. Más el coseno de 0 va a dar 1. Más el coseno de 2pi también va a dar 1. El coseno de pi es menos 1. Con el menos que está en la parte externa sería 1. Y en realidad, ¿cuánto te queda el área? Te va a quedar 4. ¿Pero 4 qué? Sería 4 unidades cuadradas. Entonces, jóvenes, ese es el proceso correcto para calcular área. ¿Ya? Ese sería el proceso correcto para calcular el área de una región encerrada por una curva. He ahí, chicos, la importancia de tener el gráfico de la función. ¿Ya? He ahí, es importantísimo el gráfico de la función, porque si tú no graficas y directamente calculas, como hicimos en la parte superior, resulta que este cálculo que tenemos aquí no representa el área, este cálculo representa simplemente a una integral definida, ¿no? Y la integral definida ya sabes que te está dando la sumatoria de todos los valores que toma la función en ese intervalo. Por eso es que ahí te da un valor 0, pues, ¿no? Porque de 0 a pi los valores son positivos y de 0 de pi a 2pi los valores son negativos. Si tú lo sumas, te va a hacer 0, ¿no? Ya está. Y en cambio el área no, pues. El área sí tienes que respetar las fórmulas que habíamos visto en la clase anterior. Hay otra forma, chicos, mira. Les voy a enseñar la otra forma. La otra forma es viendo cuando partes de la región tiene partes simétricas. La otra forma simplemente es aprovechando que la región, numéricamente el área que tenemos en este lado, esta parte tiene la misma área, ¿no? Porque si tú los cortas y superpones las regiones, pues tienen la misma forma, ¿no? Tienen la misma dimensión, por lo tanto tienen la misma área. ¿Estamos? Entonces, simplemente el área de la región, teniendo en cuenta ese criterio, el área de la región, ¿cómo va a ser? El área de la región va a ser 2 veces. Simplemente calculamos el área de la zona que está con rojo, es decir, el área sería del 0 a pi, de 0 a pi de la función seno diferencial. ¿Y por qué lo multiplico por 2? Porque a este resultado lo multiplico por 2 y me debe cubrir toda el área, porque hay dos áreas, dos regiones que tienen la misma forma en la misma dimensión. Entonces, a ver, veamos si efectivamente eso es cierto, ¿no? Sería 2, aquí viene a ser el menos coseno de x, la integral del seno, evaluado desde 0 hasta pi. Y mira, sería entonces 2, acá tenemos menos coseno de pi, menos con menos ya se convierte en más coseno de 0. Es decir, chicos, aquí tenemos 2 coseno de pi es menos 1, con el menos que está afuera sería 1, más el coseno de 0 que te sale 1, 1 más 1 te da 2, y 2 más 2, 2 por 2 ya tienes 4 unidades cuadradas. ¿Ok? Entonces, es otra forma, cada vez que veas así regiones que se repiten en forma, pues aprovechalo y calculas el área de una manera mucho más rápida. ¿Está entendible, chicos? Jóvenes, ¿entendible esta parte? Sí. Bien, muy bien, muy bien. Bien, jovencitos. Entonces, eso es lo que les quería explicar aquí, detalladamente. Claro, está explicado también en el PPT, está explicado, pero no con un detalle como nosotros quisiéramos, ¿no? Simplemente tienes esa forma y ya está. 4 unidades cuadradas. 2 pasos, ya está. Yo lo he explicado detalladamente, ¿no? Para que quede claro este tipo de problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el área limitada por dos curvas? En este caso, nosotros vamos en primer lugar a observar la región. Esa región lo podemos rellenar con rectángulos. Pero ¿qué forma tienen los rectángulos? Los rectángulos tendrán una forma horizontal, tendrán una forma horizontal o tendrán una forma vertical. La idea es que los rectángulos siempre entre en una curva inferior y salga en la curva superior, todo el tiempo en la región. Si tú consideras un rectángulo de esa forma, no, mira,
Aquí no entra en la curva interior, entonces no son rectángulos horizontales, tienen que ser rectángulos verticales. ¿Ya? Los rectángulos que se van a considerar aquí van a ser rectángulos verticales. Y el área de ese rectángulo va a ser el famoso diferencial de área. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo el tiempo, mira, si tú movilizas, si en este caso tú trazas acá hay un X, o sea, en este caso estaría a la altura de un X, vamos a poner por aquí, mira, vamos a poner colina discontinua para que te des cuenta de que eh, en la posición X, ahí vamos a poner una posición a la cual estamos llamando X, justo acá. Ahí es donde se traza el rectángulo. Y ese rectángulo definitivamente tiene área, ¿no? Tiene área. Tiene área. Y el ancho es tan delgadito que se llama diferencial de X, ¿no? Diferencial de X. Entonces, la distancia o la longitud, calculas el valor que toma Y en la parte superior y el valor que toma Y en la parte inferior. En la parte superior Y toma f de X y en la parte inferior G de X. Por eso es que tienes aquí, vamos a ver en este caso, como lo que te lo están explicando, por eso es que tienen ustedes ese diferencial de área. El diferencial de área que viene a ser definitivamente el producto de quién, de la longitud por el ancho. Entonces integras en ambos lados y tienes el área de la región. ¿Ya? El área de la región. Listo, con esa fórmula calculamos. Siempre mira, la integral x varía desde a hasta b. Por eso que se dice de solo límite de integración. Y luego la función que está arriba menos la función que está debajo es la que se resta. Y luego integras con respecto a ello. Pero eso, ¿de dónde sale esta fórmula? Sale del diferencial de área, el elemento diferencial de área, ¿no? Entonces todo el tiempo los rectángulos van a ser verticales. ¿De acuerdo? Ahora, alguien por ahí pregunta, ¿y qué tal si la región estuviera, por ejemplo, en otro, no en el primer cuadrante solamente como se está presentando aquí? Vamos a suponer, chicos, que nosotros tenemos el sistema de coordenadas XY. Vamos a poner, supongamos que tenemos el sistema de coordenadas XY, por aquí ponemos el Y, ¿no? Por aquí vamos a poner Y. Y por acá estaría, por ejemplo, X. Vamos a suponer que por acá está X. Ahí está. Entonces, resulta que en la parte superior vamos a imaginarnos que en la parte superior hay una curva que tiene estas características. Sí, por ejemplo, lápiz, y por acá hay una curva así. Corresponde a la función y igual a f de x. ¿Está bien? Y en la parte inferior tenemos otra curva que corresponde a, vamos a suponer por acá, o vamos a ponerle más abajo, vamos a suponer que la función es así, corresponde a y igual a g de x. Y mira, la región que está encerrada por esas curvas es la región que nos interesa calcular su área, ¿no? O sea, esa región, nosotros queremos calcular el área de esa región, por acá. A ver, no sé si la pluma más delgadita. Nosotros queremos calcular el área de esta región, ¿correcto? El área de esta región. Entonces, lo que está faltando aquí obviamente son los límites de integración y esto es fácil, lo podemos obtener, ¿no? Son las primeras componentes de estos puntos de intersección. Esos puntos de intersección se logran hallando y igualando las ecuaciones de las curvas A y B. ¿Ya? Entonces, esos puntos, por ejemplo, de acá hasta acá, estaría por ir la primera componente de este punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, digamos que la primera componente del punto del lado izquierdo va a ser el A y acá va a ser el B. Y claro, esto sería A y esto sería B. Y acá tenemos una región, o sea, esa es la región que está
no está solamente en el primer cuadrante, como en este caso, ¿no? Es una región que comparte el primero, segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, el rectángulo como elemento diferencial que se va a considerar siempre va a tener la misma forma. Mira. Entre A y B, si tú dibujas un pequeño rectángulo, ese rectángulo siempre va a ser vertical y va a estar variando todo el tiempo, ¿no? Entre la curva azul y la curva de rojo. Por lo tanto, el área de esta región también se calcula con la misma fórmula que para el área de esta región. Es decir, el área de la región para este caso va a ser igual a la integral definida desde A hasta B, siempre de la función que está en la parte superior, en este caso sería la función f de x, menos la función que está en la parte inferior, ¿no? Y luego integrado con respecto a x. Listo, chicos. Con esa fórmula nosotros vamos a trabajar para las regiones que están en ese plano, ¿no? No, como le repito, no interesa si la curva está totalmente eh, contenida en el plano, eh, en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante. No nos interesa eso. Lo que nos interesa es que identificar simplemente cuáles son las funciones y que si en el intervalo donde se está graficando la curva f está por encima de la curva g, entonces igual sigue teniendo la misma forma. ¿Ya, chicos? Entonces, la región puede estar en cualquier parte del plano. ¿Ya? La región. ¿Ya, jóvenes? Ustedes dirán, profe, pero no es cuando la parte de la curva pasa del eje X se pone signo negativo. Lo que pasa, chicos, eso ocurre cuando se tiene solamente curvas, regiones encerradas por una curva y el eje X. Pero acá no, acá tenemos regiones encerradas por dos curvas. Entonces el criterio siempre va a ser usar esta misma fórmula. ¿Ya? Siempre vas a usar esta misma fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, y eso ya prácticamente es lo último. Lo que nos está faltando nada más es cuando uno tiene, por ejemplo, eh, el área limitada por dos o más curvas, pero cuando tienes una región encerrada por curvas que no son funciones que dependen de X. Miren, ¿cómo me doy cuenta que esta función no es función que depende de X? ¿Alguien me da la idea? ¿Cómo reconozco que esta curva no es una función que depende de X? A ver, voy a trazar una recta. Más es que por el intervalo, es más por una recta vertical. Para reconocer que una curva es una función, representa una función que depende de x, toda recta vertical debe cortar a la curva máximo en un punto. ¿De acuerdo? Y mira qué pasa con esta recta vertical. Esta recta vertical cortó a la curva en más de un punto, por lo tanto, esa curva no es función que depende de x. Entonces, si no es función que depende de x, lo podemos representar como función que depende de y. Ahora sí, esa sí es función que depende de y. ¿De acuerdo? En esto, esto es una recta, puede ser función que depende de x o que dependa de y. ¿Ya? Y ahora, si estamos interesados en calcular el área de esa región, y nuevamente nosotros analizamos que esa región lo podemos cubrir con rectángulos, pero ¿qué pasa si los rectángulos lo consideramos verticales? Mira lo que pasa con esos rectángulos. Esos rectángulos no están variando entre las dos curvas, ¿verdad? Entonces no me sirve. Tiene que ser un rectángulo que varíe entre las dos curvas. Por lo tanto, el rectángulo llamado el elemento diferencial de área va a ser un rectángulo horizontal. ¿De acuerdo? Va a ser un rectángulo horizontal. Este rectángulo tiene longitud y tiene un ancho delgadito que justamente cae a la altura del eje. A ver, lo vamos a hacer así. Aquí, esto, aquí. Vamos a empezarlo mejor. Vamos a empezarlo mejor. Esto sería desde este punto hasta este punto. Y acá indicamos que este es un intervalo con línea discontinua, ¿no? Para indicar que justo a la altura de un y que va a variar entre ¿dónde? Va a variar entre C y D,
nosotros trazamos un elemento, un rectángulo tan delgadito que acá tiene espesor, pues, ¿no? Este sería el espesor, vendría a ser diferencial de y, ¿no? Esa sería la longitud de este rectángulo y la altura. Pero ¿cómo calculamos longitudes? Mira, para calcular la longitud, simplemente las curvas tienen que estar expresadas en función de y, ¿de acuerdo? La curva de este lado derecho sería h de y la curva del lado izquierdo sería x de y. O le pueden llamar a otra función, ¿no? Si quieres puedes llamarle f de y acá puedes llamarle g de y, como quieras. Ese es el nombre tú le pones prácticamente. Entonces, ¿cómo calculamos una distancia horizontal? Simplemente, chicos, para calcular una distancia horizontal se tiene que restar el x del extremo derecho menos el x del extremo izquierdo. El x del extremo derecho sería h de y el x del extremo izquierdo sería y de y. Entonces, esa sería la longitud de esa rectángulo. Chicos, el elemento diferencial. Entonces, mira lo que pasa. Ahí se está tomando el elemento diferencial. Luego, el diferencial de área es el producto de la longitud por la altura. Resulta que sale eso, integras en ambos lados y te sale la fórmula. Al igual que en el caso anterior, esta región no necesariamente puede estar en el primer cuadrante, puede estar en cualquier parte del plano, el primero, segundo, compartiendo el primer, segundo cuadrante, etc. ¿Bien, chicos? Muy bien. Entonces, avanzamos. Luego tendrías, por ejemplo, cuando hay curvas que se cortan, esta parte lo estoy pasando así directo porque, repito, ya hay una docente que ha grabado la explicación detallada de cada uno de sus problemas. ¿Qué pasa cuando las curvas se cortan? Cuando las curvas se cortan, es decir, se cortan y tienen el comportamiento siguiente, ¿no? Para hallar los puntos de corte, eh, A, B y C los hallas igualando las ecuaciones de las curvas y hallar las primeras coordenadas de los puntos de inversión. Entonces, esas primeras coordenadas me sirven para calcular el área de la región. Pero aquí, en esta fórmula, hay un error. No sé si alguien se dio cuenta cuál es el error. Hay un error. Miren, a ver si descubren cuál es el error. Miren, chicos, para la región 1, la curva de rojo representa la función f y la curva de azul representa la función g. En el intervalo desde A hasta C, en ese intervalo, la curva que está encima es la de azul, es decir, sería G, y la que está debajo es F. Por lo tanto, la integral definida para calcular el área de la región 1 sería la curva de la parte superior menos la ecuación de la curva de la parte inferior, es decir, G menos F. Más, luego sería en el otro intervalo desde C hasta B, pero ¿qué pasa? Mira, este es el error, aquí le han puesto A, no, esto debe ser C, ¿de acuerdo? Este es C. Desde C hasta B, la curva que está arriba sería la que corresponde a F y la que está debajo sería la G. Entonces sería F menos G. Y esa es la fórmula, chicos. Entonces, con esta explicación de la parte teórica, ya estamos en condiciones de resolver los ejercicios de nuestra hojita de trabajo. Vamos a ir ya a la hojita de trabajo. Ahí lo tienen, la hoja de trabajo. Ahí lo tienen, la hoja de trabajo. Entonces, vamos a hacerlo más amplio simplemente. Y listo. Mira, jóvenes, en este ejercicio dice plantear la integral necesaria para calcular el área de la región. Por ejemplo, ahí no nos piden resolver la integral, nos piden calcular la integral para hallar el área de esa región. Resulta, chicos, que en este caso vamos a utilizar ahora el dibujo, la pluma, el profesor. Ya, también. Listo. Bien, eso vamos a utilizar. Observa, en la región que tenemos en este caso es la que está encerrada por la curva y igual a x, es el y igual a x, ¿no? Y la de rojo viene a ser y igual a 5x menos x cuadrado. Se están cortando. Para hallar los puntos de corte, pues aquí fácilmente vemos que es el 0, 0 y este punto de corte es el 4, 4. Esos puntos se logran allá igualando las ecuaciones, ¿no?
Entonces, la primera componente, 4, lo proyectas hacia el eje. Para hallar el área de esa región, simplemente el planteamiento va a ser lo siguiente. El área de esa región va a estar dada por la integral definida desde 0 hasta 4 de la función que está en la parte superior. ¿Quién es la función que está en la parte superior? Sería y igual a 5x menos x cuadrado, por supuesto, ¿no? 5x menos x cuadrado. Menos la ecuación de la curva que está en la parte inferior. Pero la ecuación de la curva que está en la parte inferior sería x, por lo tanto sería, acá es 5x, ¿no? Me estaba confundiendo, acá es 5x. 5x menos x cuadrado y menos la ecuación de la curva en la parte inferior que es x. Lo único que tenemos que hacer es cerrar el corchete e integrarlo con respecto a x. Entonces, aquí es cuestión de hacer las cuentas nada más, y sería la integral que va de 0 a 4 de la función 5x menos x sería 4x y menos x al cuadrado. Y todo eso se integra con respecto a x. Y listo, ahí termina todo, porque no nos piden calcular la integral, nos piden plantear la integral. Y esa sería la integral que me permite calcular el área de esa región. ¿Ven, jóvenes? Así de interesante es eso. Ahora, para los siguientes ejercicios, tenemos el ejercicio A, B. Vamos a calcular, a ver, vamos a dar solución a la parte, vamos a dar solución a la parte A. Mira, desde acá ya tenemos los ejercicios que vamos a ir aplicando las fórmulas que hemos aprendido hasta el momento. ¿De acuerdo? En la parte A dice y igual a 4 menos un tercio de x y los ejes coordenados. Y el enunciado obviamente dice, en los siguientes ejercicios, calcule el área de la región limitada por la gráfica D. Ahí está la parte A, y igual a 4 menos un tercio de x y los ejes coordenados. Entonces, chicos, si ustedes quieren, hacen una tabulación, si quieren, o si no, aplicas un graficador. En la tabulación, para graficar una recta necesita 2 puntos. Es decir, acá escribes tabulando. Tabulando. Viene en tabla. Entonces armas una tablita. Armas una tablita donde, pues claro, tengas los valores de x y los valores de y, ¿no? A ver, vamos a borrar esto, será más derechito. A ver, por aquí tenemos x y por acá estaría y. ¿Cómo me queda? A ver, como me piden con los ejes coordenados, por ejemplo, con el eje y, cuando x vale 0, ¿no? El eje y equivale 0. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Y va a valer 4, ¿no? Pues claro, este es 0, y queda 4. Listo. ¿Qué pasa si y es 0? ¿Cuánto vale x? No, perdón. Si y vale 0, ¿cuánto vale x? Si y vale 0, esto pasa hacia 0, el 1/3 pasa a un tercio de x pasa con positivo, 1/3 de x igual a 4, entonces x, el 3 pasa a multiplicar con el 4, x va a valer 12, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Ven, chicos? Entonces, suficiente con esos datos, uno ya puede trazar la figura. Uno ya puede trazar. ¿Por qué? Porque uno sabe perfectamente cómo es el eje vertical. El eje vertical, ahí lo tenemos. El eje horizontal, ahí está, el eje X, el eje Y. Luego, cuando X vale 0, Y vale 4. Vamos a suponer que por aquí está. Cuando X vale 0, Y vale 4. Es el punto 0,4. Y cuando cuando Y vale 0, X vale 12. Entonces por aquí estaría 12. ¿No? Quiere decir que la recta viene a ser aquella que pasa por estos puntos. ¿No? Esa sería la recta. La recta sería la que pasa por estos puntos. Ahí está. Esa sería la recta. Entonces, me piden solamente el área formada por esa recta y los ejes coordenados. Resulta que este es un triángulo rectángulo, ¿no?
Pero no olvides también que esta es la gráfica de quién, de y igual a 4 menos un tercio de x, ¿no? Y claro que la gráfica se extiende de manera ilimitada, solo que como me piden entre los ejes coordenados simplemente pasa por esa altura, ¿no? Y aquí escribe después. Listo, ahora sí. ¿Cómo calculo el área de esta región? Entonces la región que quiero. Entonces, chicos, el área de la región, vamos a poner con la pluma un poco más gruesita. Ahí está. El área de la región simplemente, chicos, viene a ser igual a la integral definida de, de 0 a 12, así, desde 0 hasta 12, de la función f de x. ¿Por qué esta viene a ser la función f de x? Recuerda, esto es como si fuera la función f de x que vale ¿cuánto? Es 4 menos un tercio de x. Y lo integras con respecto a x. Entonces, jóvenes, aquí va a quedar simplemente 4x menos ¿cuánto? 4x menos ¿cuánto, jóvenes? ¿Cuánto es la integral de un tercio de x? ¿Cuánto, chicos? Era un tercio, un sexto, ¿no? X al cuadrado sobre 6. Claro, exactamente, era un perfecto. X al cuadrado sobre 6. Y lo vamos a evaluar desde 0 hasta 12. Ya está. En 0, cuando lo evaluamos todo, es de 0. Sería 4 por 12. Ahí está. Menos 12 al cuadrado sobre 6. Es decir, 48 menos 144 entre 6. Y ya el resultado, pues en este caso te sale bastante directo, ¿no? ¿Cuántos jóvenes? 24, ¿no? 24, por supuesto. Te va a salir 24 unidades cuadradas. Listo, jóvenes. Esa sería el área de la región. Otra forma. La otra forma, por geometría plana, también da. Mira, por geometría, esto también nos resulta lo mismo. ¿Por qué? Porque el área de la región, en este caso, como es un triángulo, va a ser la base por la altura sobre 2, porque es un triángulo. La base que va a valer 12, ahí está, toda en la base 12, la altura que va a valer 4, ¿no? Todo sobre 2. Está, mira, 4 entre 2 te da 2 y por 12 este sale 24. 24 unidades cuadradas porque se trata de área. Ustedes dirán entonces, profe, ¿por qué voy a utilizar integrales si me puede salir el área de manera fácil? ¿No? Jóvenes, claro que hay regiones que nosotros hemos aprendido a calcular su área desde la primaria prácticamente, ¿no? En muchos casos hemos aprendido a calcular área de triángulos desde muy temprana edad. Pero hay casos como por ejemplo en el problema, en la parte B, donde ya no nos sirven las fórmulas que hemos aprendido para el cálculo de áreas eh, de regiones conocidas. Mira, lo vamos a pasar al otro lado para que nos dé el espacio suficiente. Bien, chicos. ¿Cómo calculamos el área de la región encerrada por esa curva? Esa es una curva que tiene la forma de la raíz cuadrada, ¿no? Te dice limitado por la raíz cuadrada de 2x más 4, el eje x y la recta x igual a 6. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a recordar cómo se grafica la función raíz cuadrada. Mira, observa. Cuando tú tienes y igual a raíz cuadrada de x, en este caso la función está definida siempre y cuando x sea mayor o igual a 0.
Entonces, la curva que representa a esta gráfica simplemente es una curva que desde el 0 se extiende hacia la derecha, ¿no? ¿Y cómo es la curva? Obvio que la curva va a ser una curva que tiene esta forma. A ver, vamos a borrar. Curva no recta. Una curva que tiene la siguiente forma, que va desde el origen de coordenadas, desde 0, porque este sería que es igual a 0, y se dirige así, de esa manera. Esa es la curva, ¿no? Esa es la curva. Entonces, chicos, nosotros vamos a utilizar el mismo criterio cuando querramos graficar la función y igual a raíz de 2x más 4. Entonces, cuando quieras analizar y igual a raíz de 2x más 4, 2x más 4, entonces, jóvenes, el mismo criterio. Para que esta función esté bien definida, la parte subradical 2x más 4 debe ser mayor o igual a 0. El 2 pasa al lado el 4 pasa al lado de la izquierda, 2x es mayor o igual a menos 4, entonces mitad mitad, x mayor o igual a menos 2. ¿Qué quiere decir, chicos? Que la gráfica va a tener la misma forma, la gráfica de la curva va a tener la misma forma. Ahí tienes el eje Y, por acá tienes el eje X, ¿no? Pero se va a extender no desde 0 como en este caso, sino desde ¿dónde? Desde menos 2. Aquí, desde menos 2. Y la curva tiene la misma forma y viene así. ¿De acuerdo? Esa sería la gráfica de y igual a raíz de 2x más 4. O sea, tiene la misma forma que la gráfica de la raíz cuadrada, solo que ya no empieza desde 0, pues, ¿no? Empieza desde menos 2. Muy bien. Ahora, pero ya, te dicen el eje X, ahí está el eje X y la recta X igual a 6. La recta X igual a 6, chicos, es una recta vertical que va a pasar precisamente a la altura de, a ver, aquí lo borramos, esto, una recta vertical, no salió bien, una recta vertical que pasa a la altura de 15. Hágase la idea que es una recta pasa a la altura de 6. Esta recta tiene ecuación x igual a 6. Es una recta vertical. ¿Ya, chicos? Es una recta vertical. Podemos graficar mejor si quieren. Vamos a hacer el esfuerzo a ver cómo nos va. No. A ver, vamos al esfuerzo. Aquí. Acá. No quiere. Lo he borrado. Lo he borrado. No, entonces no quiero borrarlo. Quiero graficar la recta. En vez de poner la pluma le puse la curva que se extiende desde menos 2 y la recta vertical que pasa por 6, ¿no? Es una recta que pasa por 6, entonces vamos a ponerle por aquí. Acá, hagamos eso. Esa es la recta, muy grande. Está aquí, estoy experimentando mi nuevo instrumento. Me cuesta ya trazar rectas verticales, pero poco a poco sé que lo voy a lograr. Vean, entonces, esa es la recta x igual a 6. Entonces, chicos, lo que nosotros queremos es hallar el área de King. Queremos hallar el área encerrada por esta curva, ¿no? Y el eje X. Ese es el área que queremos. ¿Ven? Bien, chicos. Entonces, simplemente le ponemos que es la región R. Y ahora, ¿cómo calculo el área de la región? El área de la región R, para este caso, viene a ser la integral definida de dónde a dónde, jóvenes. Este punto es 6, no lo olviden. Sería de 0 a 6, ¿verdad? De 0 hasta 6.
Y la función que voy a integrar sería la raíz de 2x más 4, ajá, de 2x más 4, luego integrado con respecto a x. Listo, chicos. Ahora, ¿cómo calculamos esa integral? Vamos a utilizar el cambio de variable, pues, ¿no? Una de las técnicas de integración que vendría a ser es por cambio de variable. A ver, por cambio de variable, por cambio de variable. Ese es el método de integración que vamos a utilizar. Vamos a llamar u, vamos a llamarle u al 2x más 4, la parte subradical. Entonces, chicos, si aplicamos el diferencial, aquí, claro, muy bien, estuvieron atentos, ¿no? Yo me confundí acá, en los límites no es de 0 a 6, sino de menos 2, desde menos 2. ¿Por qué? Porque el x que voy a considerar sería desde menos 2. Muy bien. ¿Ya vieron? Entonces, gracias chicos, sí, así es, ¿no? Exacto, entonces, ahora sí, el diferencial de u vendría a ser ¿quién? El diferencial de u sería la derivada de 2x más 4 por el diferencial de x. Pero la derivada de 2x más 4 es 2. Entonces la diferencial de u es igual a 2 por el diferencial de x. Yo en la integral solamente quiero diferencial de x, por lo tanto el 2 pasa a dividir al lado izquierdo y tengo que un medio del diferencial de u va a ser igual a diferencial de x. Y listo, chicos, entonces es todo lo que necesito. Ese diferencial lo vamos a necesitar, ¿no? Si quieres lo encierras en una nube porque eso es lo que vamos a necesitar para reemplazar en la integral. Ahora, ¿pero qué más necesito? Mira, también puedo cambiar los límites de integración. ¿Cuáles serían los nuevos límites de integración? Claro, cuando estamos haciendo cambio de variable, cambian los límites de integración también. Los nuevos límites. ¿Cuáles serían los nuevos límites? Mira, los nuevos límites podríamos nosotros considerar lo siguiente. ¿Qué pasa si x vale menos 2? Si x vale menos 2, entonces, ¿cuánto vale u? Necesito saber cuánto vale u. ¿Dónde lo consigo? Acá. Si x vale menos 2, 2 por menos 2 es menos 4, más 4 sería 0. U va a valer 0. ¿Correcto? Este es 0, ¿de acuerdo? Este es 0. Ahí está. Y si x vale 6, ojo, si x vale 6, entonces, ¿cuánto va a valer u? Reemplazamos nuevamente y sería 6 por 2, 12 más 4 sería 16. U va a valer 16. ¿Ven, chicos? Entonces, ya tenemos los nuevos límites de integración. Ahora sí, reemplazando en la integral, vamos a llegar a la solución, pues. Entonces se dice reemplazando en la integral, ¿qué nos queda? Reemplazando en 1, vamos a llamarle 1 a esta ecuación, la de acá, 1. ¿Qué nos queda, chicos? Si nosotros reemplazamos ahí, nos queda que el área de la región va a estar dada como la integral, ya no que de menos 2 hasta 6, sino desde 0 hasta 16, porque esos son los nuevos límites. Y sería de la raíz cuadrada de u, y el diferencial de x es un medio del diferencial de u. ¿Por qué? Porque ahí lo tienes, pues, ¿no? El un medio que es constante sale del integrando, e integramos solamente la raíz de u. ¿Cuánto es la integral de la raíz de u, chicos? ¿Recuerdan cuánto es la integral de la raíz de u con respecto a u? ¿Recuerdan? Eso lo hemos visto hasta en Cal 1, ¿no? Es 2 tercios de u a la 3 medio, ¿no? Revisen los jóvenes, por favor. Es 2 tercios de u elevado a la 3 medios.
pero evaluado todo desde 0 a 16. En 2 y 2, 2 en el numerador y 2 en el denominador se simplifican, se pueden simplificar, no hay problema. Es decir, 2 aquí y 2 en este lado se simplifican. Ahora, ¿cómo me va a quedar entonces la integral? La integral simplemente sería un tercio, porque 2 y 2 se van. Y acá vas a reemplazar por 16 elevado a la 3 medios. Pero jóvenes, menos, cuando hubo el 0, se hace 0, ¿no? 16 a la 3 medios es raíz cuadrada de 16, elevado, a, elevado al cubo, es decir, 4 al cubo sería 64. El resultado va a quedar 64 tercios. No es necesario dividirlo, simplemente vamos a notar que esto sería unidades cuadradas. ¿Ven? Entonces, chicos, no fue necesario regresar a la variable x porque ya hice los cambios de los límites de integración. Si no hubiese cambiado esos límites, sí, caballero, hubiese regresado a la variable x y allí recién podía evaluar de menos 2 hasta 6. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé si está quedando claro el procedimiento de calcular el área de esta región. Sí, está claro. Muy bien. Entonces, hay más ejercicios, pero voy a saltar este ejercicio ya para ir pasando a los demás también, porque necesitamos tratar todos los ejercicios posibles. Y aquí hay un ejercicio que me gustaría discutirlo con ustedes, en el problema 4, mira, el problema 4. ¿Ya? A ver, ¿cómo nos va con ese ejercicio? Dice, solución. Vamos por aquí, la solución. Por acá. Solución. A ver, jóvenes, lo que ocurre en este caso, chicos, es lo siguiente, que ya me dan en la ecuación de una parábola, ¿no? Porque y igual a x cuadrado menos 2x más 3 es una parábola que se abre hacia arriba, ¿verdad? Por el signo positivo del x cuadrado. Y y igual a 2x más 2 es una recta creciente. Entonces, si la parábola se abre hacia arriba va a tener más o menos esta forma, y si la recta es creciente va a tener más o menos esta forma. Quiere decir que la región que está encerrada por esas dos curvas va a ser una región que tenga esta forma. ¿De acuerdo? Una región que tenga esta forma. Pero para hallar los límites de integración necesito saber los puntos de intersección. Entonces, eso es lo que debo calcular primero. Eso es lo que debo hallar primero. ¿De acuerdo? Por acá indicamos, primero, hallar los puntos de intersección. O hallando los puntos de intersección. O los puntos de corte, como quieras. Los puntos de intersección. ¿Cómo lo vamos a hacer, chicos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Igualando las ecuaciones, ¿verdad? ¿O no? Vamos a igualar las ecuaciones, jóvenes. Es decir, el x cuadrado menos 2x menos 3, eso va a ser igual a 2x más 2. ¿De acuerdo? El 2x pasa a restar este lado y el 2 también. Entonces tenemos una ecuación cuadrática de la forma de x cuadrado menos 4x menos 5 y esto será igual a 0. Entonces, chicos, aquí es donde aplicamos alfa simple. Acá va a ser x por x, ¿no? Entonces uno de los factores va a ser de la siguiente forma y esto lo igualamos a 0. A ver, acá sería menos 5 o 1 por menos 5, ¿no? Más 1 por menos 5. Claro,
Si tú multiplicas x más 1 por x menos 5, vas a obtener la función que tenemos en la parte superior. ¿Ya? Al igualar a 0 cada uno de esos factores, resulta que x vale menos 1 y x menos 5 por x más 1, que es lo mismo, ¿no? X sería igual a menos 1 y el otro factor sería, me arroja que x igual a 5. Prácticamente ya tengo los valores de x que necesito para integrarlo. Claro que cada uno de estos valores, si tú lo reemplazas en y, te va a originar la segunda coordenada del punto de corte. Por ejemplo, acá, si x vale menos 1, al reemplazarlo aquí, menos 2 más 2 sería 0, es decir, y vale 0. Y vale 0. Y si x vale 5, 2 por 5 es 10, más 2 sería 12. Entonces y vale 12. Y vale 12. ¿Ven? Quiere decir, jóvenes, que ya tenemos completas las coordenadas de los puntos de intersección, ¿no? Se van a intersectar en el menos 1, 0 y en el 5, 12. Y ya sabemos que las curvas van a tener esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que queda es trazar en el plano coordenado, o si no, pues, como estamos en un ambiente remoto, vamos a utilizar los recursos tecnológicos que tenemos a nuestra mano. ¿Y cuáles son estos recursos? Desmos, GeoGebra, Symbolab, etcétera, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a utilizar Desmos y graficamos la función y igual a x al cuadrado menos 2x eh, más 3 era, ¿no? A ver, ¿cómo era la función? Menos 3. Entonces acá sería menos 3. Mira, ahí tienen la curva. Esa es la curva cuadrática. Y luego tiene la función y igual a 2x más 2. 2x más 2. ¿Ok? Es una recta. Una recta. Si queremos, aquí ya es cuestión de ponerle la forma que uno quiera mediante, pongámosle flechas a los ejes, vamos a ponerle etiquetas, eje X, el eje Y, si quieres le quitas la escala, o le quitas que digo, la cuadrícula, ¿no? Y mira, es más, si quieres con Shift y en esta parte juntas la gráfica para que se te vea un poco más limitada. Y ahí están los puntos de corte que habíamos encontrado, ¿no? El menos 1, 0 y el 5, 12. Ahora, chicos, resulta que podemos incluso tener que a esta función lineal llamémosle f de x y a la función cuadrática llámale g de x. ¿Por qué? Porque esa es la función que está debajo, mira. Ya está. Y acá podemos pintar que podemos pintar el área sombreada simplemente digitando lo siguiente, ¿no? Es menor o igual que y menor o igual que f de x. Menor o igual que f de x. Bien, entonces acá le cambiamos de color, ya está, y listo. Y ya tenemos la región. Ya tenemos la región para luego calcular su área. ¿Ya, chicos? Miren. Entonces, por aquí podemos sacar un pantallazo de esta región y llevarlo a nuestra hojita de cálculo y pegarlo y encima de eso, pues hacer el análisis, todo el análisis que venimos haciendo, ¿no? A ver, acá descartar, incluso acá te sale el vértice de la curva. Te salen muchas cosas ahí, ¿no? Mira. Pues claro, me sale todo lo que yo necesito saber. Entonces hacemos un corte acá y en este caso. Ya está. Copiar, lo llevamos a nuestra hojita. Nos hemos demorado, pero nos va a salir mucho más bonita la gráfica, ¿no? Ahí está. Y eso es lo mismo que ustedes pueden hacer en los talleres que
que se van a presentar. A ver, detrás del texto. Podemos poner esta curva, se ocultó. Ponerle más abajo y lo jalamos. Para que pueda, vamos a ponerlo detrás del texto. Lo podemos jalar donde querramos. Acá y hasta acá. ¿Ven? Así, chicos, esa sería la región. Claro que esto ya lo voy a borrar, pues, ¿no? Esto lo voy a borrar. Miren, ahí nos quedó la región. Entonces, ahora hay que calcular el área de esa región. ¿Cómo nos va calculando el área de esa región? Vamos a calcular el área de la región. La región está por aquí. Es la región R. Queremos calcular su área. El área de esta región simplemente va a ser la integral definida de dónde a dónde, chicos. ¿Cuáles son los límites? Desde -1 hasta 12. F menos 1. No, está en función de y, sorry. Desde -4 hasta 12. Claro, sería, no, estaría en función de X, porque si en función de Y, los rectángulos que originarías serían horizontales, pero aquí hay un problema, mira, el rectángulo que va del eje X hacia abajo, no sale en una curva y entra en la otra, sino siempre ocupa la misma curva, entonces no nos conviene hacerlo con respecto a Y, sino con respecto a X, y con respecto a X simplemente sería desde -1 hasta 5, ¿no? Porque esta coordenada lo podemos trazar así mismo, hacia el eje X, y esta coordenada sería 5, ¿correcto? Y bueno, pues la primera componente que es -1. Entonces los rectángulos, si consideramos rectángulos verticales, ahí sí van a variar todo el tiempo entre la curva inferior y la curva superior. La curva superior corresponde a y igual a 2x, 2x más 2. Lo he llamado f de x porque esa es la curva que está encima de la curva de azul. Y a la curva de azul lo estamos llamando la función g de x, es decir, esa curva es la que tiene ecuación y igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, y a esa le hemos llamado g de x. ¿Está bien? Ahora, entonces, para calcular el área de la región, simplemente hay que integrar desde -1, hasta 5, ¿no? Su compañera sugiere de que sería desde -4 hasta 12, pero eso es cuando las curvas están en función de y. Acá no, mira, acá no podríamos hacer esto porque nos originaría problema esta zona, dado que el rectángulo horizontal no entra por una curva y sale en la otra, ¿no? Sino en esta parte saldría en la misma curva. Y no nos conviene hacer eso. Queremos hacer una sola integral. Entonces aquí simplemente sería restar la función que está en la parte superior, que sería la función f de x, menos la función g de x, y lo integramos con respecto a x. ¿De acuerdo? Lo integramos con respecto a x, chicos. A ver, si integramos con respecto a x, ¿cómo nos va a quedar? La función f ya sabemos a quién le hemos llamado f, ya sabemos a quién le hemos llamado g, entonces es cuestión de reemplazar, ¿no? Si nosotros reemplazamos la integral de -1 a 5, la función f viene a ser 2x más 2, ¿no? 2x más 2 menos la función g, en este caso sería x cuadrado menos 2x menos 3. Cerramos el corchete e integramos con respecto a x. Entonces los límites serían desde -1 a 5. Aquí te va menos 2x, con el menos se convierte en 2x, con 2x que ya existe va a ser 4x. 4x menos x cuadrado y más 5. Esa función hay que integrarla con respecto a x. Y luego lo evaluamos, pues, ¿no?
integrando con respecto a X, nos va a dar el resultado que viene a ser el área. Puedes aprovechar Desmos e integrar también acá, por ejemplo, acá puedes integrar directo, mira, INT, que es la integral con minúsculas para que te salga el símbolo, si no, no te va a salir. INT que sería desde -1 hasta 5, ¿de acuerdo? De -1 a 5, se borró, vamos a poner nuevamente, -1 a 5. Y aquí lo que voy a hacer es restar la función f menos la función g e integrarlo con respecto a x. Es decir, f de x menos g de x, mira, f menos g y te sale 36. Esa sería la integral, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros vamos a la hojita de trabajo y reemplazamos y hacemos los cálculos, vamos a comprobar que esto te sale 36, ¿qué? Sería 36 unidades cuadradas porque se trata de área. Jóvenes, preguntas hasta acá. No sé si hay alguna pregunta sobre este problema. Pueden usar el chat, pueden usar el audio. Yo igual los estoy escuchando. ¿Todo está claro, jóvenes? Bien, entonces vamos a tomar un break de 10 minutos o de 15 minutos y nos conectamos nuevamente. Pero motiven a sus compañeros de aula que entren a la clase. Porque el sondeo que se ha hecho, habían varios que estaban de acuerdo, que sí, hoy día se iba a hacer la clase, ¿no? Pero mira, no hay todos, todos los que están de acuerdo no han ingresado. Si bien es cierto, toda la grabación se queda, es como si estuvieras en realidad en la clase, pero nada más importante que estar frente a una clase y presencial, pues, y hacer las preguntas, ¿no? Hacer las preguntas en el tiempo real. Ya, por favor. Entonces, nos conectamos. Ahorita son 7:33, que son 5:33. A ver. Nos conectamos a las 5:47, ¿no? Para continuar con los problemas de aplicación. Son problemas que nos van a ayudar muchísimo. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vamos un momento al break y regresamos. Que no se me desconecten, ¿eh? Más bien quiero encontrar una mayor cantidad de estudiantes conectados.